Buenas tardes a todos. Primeramente, pues agradecer a Dios por permitirnos estar acá y también a la organización por habernos invitado para dar esta presentación. Espero que, pese a la hora, que es un poquito cansado y demás, pues el tema se les haga interesante. Vamos a ver, la corrección diferencial entry a partir de las estaciones GNSS del Registro Nacional. Este tema es algo que surge como una necesidad nuestra, que la empezamos a visualizar desde el año 2012 más o menos, cuando todavía nosotros ya pertenecíamos al Registro Nacional, pero físicamente nos encontrábamos todavía en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de donde actualmente pues, pertenecíamos el Instituto Geográfico Nacional. No es sino hasta el año 2021 donde nosotros logramos establecer este servicio de funcionamiento, pero bueno, básicamente para los que son usuarios de este sistema, sabrán que a partir del 31 de enero de este año se abrió para que todo el mundo pudiera empezar a utilizarlo. Pues bien, un poco de antecedentes relacionados con la red de estaciones GNSS que tenemos que administramos en el Instituto Geográfico Nacional. Esta red empieza a funcionar a partir del año 2010. A partir de ese momento se visualiza como un mecanismo para lo que es la actualización geodésica o el mantenimiento del marco geodésico de nuestro país y de igual manera el uso en lo que es la densificación catastral. Evidentemente, si nosotros contextualizamos un poco del uso real de esta tecnología en el año 2010, tenemos que tomar en consideración pues un poco de los cambios tecnológicos que nosotros hemos tenido a lo largo de los últimos años, donde hace apenas 15 años pues empezábamos nosotros a tener internet en nuestros teléfonos celulares, más digamos más después todavía se presenta la posibilidad que también los equipos GPS vienen con ya esas posibilidades en el país, pero también los cambios que hemos tenido nosotros en lo que son las constelaciones satelitales, que en algún momento la constelación GLONASS, por ejemplo, llegó a estar prácticamente nula, y se reactiva más o menos como por ahí del año 2014, ya posteriormente empieza Galileo también, y pues actualmente contamos con 4 constelaciones. El Registro Nacional, bueno, en este caso el Instituto Geográfico Nacional, empieza a administrar la red de estaciones GNSS a partir del año 2013 y a partir de ese momento nosotros nos dimos a la tarea de una serie de cosas relacionadas con la vinculación de la red de estaciones GNSS a CIRGAS, de la cual en ese momento logramos nosotros incorporar 8 de las estaciones que teníamos. Posteriormente, bueno, de hecho en la actualidad, las 14 estaciones que tenemos, todas forman parte de la densificación continental de la red CIRGAS aquí en el país. No son las únicas, hay que tener en consideración que también, aparte de las 14 que nosotros actualmente administramos, hay otras 4 estaciones más que también forman parte de esta red y que también se pueden utilizar para trabajos geodésicos si se requiere. En el año 2016 hay un hito importante que es en el momento que nosotros implementamos en la red de estaciones GNSS un servicio de postprocesamiento en línea. El postprocesamiento en línea, quienes lo han utilizado, saben que es una herramienta donde yo como usuario mando mi archivo de medición RINEX, el sistema utiliza un algoritmo de ajuste por mínimos cuadrados y me devuelve a mí una solución donde me indica cuál es la coordenada resultante y adicionalmente me da una estimación del error medio cuadrático que yo tengo para cada uno de los diferentes puntos levantados. No es sino hasta el año 2020 donde pues, una conjunción de varias cosas, por un lado, el decreto 40962 que habilita el sistema que nosotros actualmente tenemos, el CR-CIRGAS, y nos permite pues entonces empezar a conceptualizar todo lo que es el tema de cambio de épocas. En el 2016 nosotros ya contábamos con esta herramienta, pero lamentablemente la referencia del marco geodésico que nosotros teníamos definido en ese momento era del marco geodésico definido en el año 2005. ¿Qué pasaba? Las soluciones, porque el algoritmo es muy bueno, nos daban soluciones en el orden de milímetros, pero la diferencia espacial andaba en el orden de lo que es muy lógico. Nosotros, por ejemplo, Costa Rica tiene una dinámica aproximada, no es exactamente igual en todo lado, pero nosotros tenemos una tendencia donde las coordenadas van cambiando en el orden de unos 2 centímetros por año. Entonces saquen cuentas
que del 2005 al 2016, cuando nosotros habíamos implementado la herramienta, ya teníamos un desfase de prácticamente 40 centímetros. Entonces, cuando se metía la información o se enviaba un archivo de medición y se calculaba una solución en el sistema, las soluciones que en ese momento el sistema estaba dando estaban desfasadas en ese orden. Y no es muy congruente que esto suceda. Entonces, de ahí surge también un poco la necesidad, que más adelante les hablaré, de lo que es el marco oficial y un marco operativo. En el caso de la densificación de la red geodésica nacional, se da como una necesidad para nosotros, visualizando que en este caso el Instituto Geográfico Nacional pasa en el año 2011 a formar parte del Registro Nacional, y nuestra preocupación no es solamente en tema de marco geodésico, sino también en el tema de mapa catastral. Brindar las facilidades para que también toda la gente que trabaja en agrimensura, si tiene el acceso a equipos GNSS, pues puedan hacerlo. Algo que es importante también acá mencionar es el cambio que hubo, más o menos a partir del año 2018, donde los equipos GNSS cambian, pero exageradamente de precio. Hace unos 10 años atrás, materialmente era, bueno, muy costoso poder acceder a un equipo GNSS, y hace unos 5 o 6 años a la fecha es mucho más asequible, y de hecho, pues la tecnología va avanzando demasiado, entonces eso posibilita muchas de esas cosas. Esto que les presento por acá, pues es un panfleto, por ahí tengo algunos impresos, si alguno quisiera uno de ellos, donde básicamente lo que se hace es un recuento de cada una de las diferentes cosas y los sistemas que nosotros tenemos por acá, y hablamos pues precisamente de los 3 servicios que nosotros tenemos en el sistema. El brindar datos RINEX, que lo tenemos disponible desde el año 2010 y va de manera continua, inicialmente solamente con las constelaciones GLONASS y GPS, actualmente con 4 constelaciones, además de GLONASS y GPS, Galileo y Beidou. El postprocesamiento en línea, que es la herramienta que acaba de comentar, y la corrección RTK vía Ntrip a partir de las estaciones GNSS que se abrió este año. Antes de hablar de la transmisión de datos, tenemos que definir un poco el concepto de qué es Ntrip, porque ahora se ha puesto muy de moda que hablamos de Ntrip, pero tenemos que conceptualizar bien qué sí es Ntrip y qué no es Ntrip. Ok, antes de entrar propiamente a lo que es Ntrip, pensemos en el concepto clásico, donde nosotros, cuando hacemos mediciones RTK, RTK es su acrónimo de Real Time Cinematic, lo que hacemos es que tenemos un equipo estacionado en una estación base, donde este equipo está recibiendo señales de varios satélites, de los cuales, mediante un algoritmo matemático, genera unas correcciones, que las correcciones que se generan en ese equipo son transmitidas por un radio, utilizando en este caso una radio base, a otro equipo que tenga capacidad de poder recibir ese tipo de correcciones. Entonces, el algoritmo es, digamos, relativamente sencillo, en términos de que tengo un equipo que él se hace cargo de hacer un cálculo, calcula el ajuste que yo tengo que hacerle a las coordenadas, y ese ajuste es transmitido vía radio. En este esquema, pues dependemos del radio y las limitaciones del radio que tengamos. Entonces, en algunos arreglos donde tenemos radios digamos, de alta potencia o inclusive amplificadores, pues podríamos llegar hasta 10, 20 kilómetros aproximadamente. Inclusive España hace muchos años tenía algo donde a través de Radio España, una radioemisora española, tenían un convenio con el Instituto Geográfico Nacional de España, y entonces lo que hacían era que transmitían corrección diferencial vía radio a todo el país a donde tenían acceso. Entonces, pues es un poco en función de las capacidades de radiotransmisión. En este esquema, pues tenemos entonces el receptor base, que es el que recibe la señal, el radiotransmisor, que es el que se hace cargo de transmitir la corrección, el radioreceptor, es decir, si yo quiero tener acceso a las correcciones que me genera este equipo, tengo que tener un radio que reciba esa corrección, y el receptor que se va a hacer cargo de interpretar las señales que están llegando. Por otro lado, tengo el controlador, que es el aparato que me permite a mí ver qué es lo que está pasando en todo este flujo de datos, y finalmente el ingeniero, en este caso uno como ingeniero topógrafo o ingeniera topógrafa, se hace cargo de validar que lo que estoy recibiendo es correcto para las finalidades de mis trabajos. En el caso de Ntrip, Ntrip es el acrónimo de
se me perdió. Bueno, antes de hablar de NTRIP, el Radio Technical Commission for Marine and Service hace una actualización de un protocolo de transmisión de datos vía radio en el año 2004. Vean que me estoy refiriendo al año 2004. Ah, perdón, pensé que era que jugara al 15. 15 minutos. Bueno, voy a ponerle. Ok. Este tipo de mensajes ya existía desde hace muchos años atrás, pero no es sino hasta el año 2004 donde se da un cambio tecnológico en función de las posibilidades que veía Internet en ese momento. Entonces, las correcciones diferenciales empiezan a transmitirse ya no solamente vía radio, como se hacía hasta ese momento, sino que se empieza a abrir la posibilidad de la transmisión vía Internet. De ahí que hacía yo un poco el recuento de lo que nosotros tenemos acá, porque a veces sentimos como que las cosas nos llegan un poco tarde, pero tenemos que tomar en consideración el momento en cuando tenemos las posibilidades acá en el país para poder tener este tipo de tecnologías. Acá, por ejemplo, en este esquema que tenemos nosotros, al igual que en el esquema anterior, tenemos los equipos que están transmitiendo su corrección diferencial. Esta corrección diferencial es enviada a través de otro equipo. En este esquema le llamamos Ntrip Source, que es el que se encarga de generar los datos de la corrección diferencial. El Ntrip Server, que lo que se hace es canalizar esa gestión de datos hacia un servidor principal. En este caso se llama el caster, el Ntrip Caster. Y el Ntrip Caster lo que se hace cargo es de manejar las conexiones de los usuarios para poder brindarles la corrección diferencial. En este esquema, inclusive, esto está un poco desactualizado porque en la actualidad los equipos ya esto lo tienen configurado aquí mismo y entonces básicamente un equipo GNSS que ustedes pueden comprar acá donde están los compañeros aquí a la par, pues tienen la posibilidad de hacer prácticamente estas tres tipo de cosas que tenemos acá, perfectamente se pueden hacer sin mayor complicación. Ok. En el caso de lo que nosotros tenemos en el Instituto Geográfico, el servidor Ntrip, nosotros lo tenemos instalado en un servidor del Sistema Nacional de Información Territorial. El SNIT, pues es un bloque de servidores, por decirlo de alguna forma, donde tenemos varios servicios y uno de ellos pues, es el caster. Entonces, uno como usuario, básicamente lo que está ocupando en el campo es tener los valores de ajuste de coordenadas. Entonces, en el equipo consulta sobre las correcciones de coordenadas. Estas correcciones de coordenadas llegan a partir de cada uno de los diferentes equipos que están recibiendo señales de todas estas diferentes constelaciones, donde, si por ejemplo nosotros tomamos en consideración lo que comentaba anteriormente de las constelaciones, tomen en cuenta que si yo tengo veintitantos satélites de la constelación GNSS, más 24 satélites de la constelación GLONASS, más otros veintitantos de la constelación Galileo, más otros veintitantos de la constelación Beidou, cada una de las diferentes constelaciones nos van sumando. Acordémonos de un principio básico que ve uno en la universidad, que es el de ajuste, donde a mayor cantidad de observaciones hay una mejor determinación de la solución que yo estoy determinando. Entonces, a mayor cantidad de observaciones satelitales, pues evidentemente puedo tener mejores soluciones. Todo esto se canaliza a través del caster. Cuando yo consulto la información, me llega a mí los valores de corrección y eso es lo que me permite a mí determinar los valores que yo requiero en el lugar. Acá pongo fotografías de los equipos que nosotros tenemos, no por hacerle publicidad evidentemente a quienes nos dan soporte, sino porque cuando nosotros utilizamos equipos siempre tenemos que saber qué equipo tenemos y cuál equipo estamos utilizando para vincularnos, porque hay configuraciones que son específicas para una marca y para otra marca. Algo que nosotros no deberíamos de hacer cuando utilizamos equipos GPS es jugárnosla y utilizar una calibración de antena que no es de nuestro equipo para un trabajo que estamos haciendo. Si nosotros hacemos eso, podemos estarle metiendo un error sistemático a nuestros levantamientos solamente por omitir esa situación. Entonces es muy importante que ustedes lo sepan y en el caso del caster, pues la información por ahí nosotros la tenemos y con todo gusto se las podemos facilitar para que ustedes la conozcan si no la tienen a mano. Nosotros en el año 2019 nos dimos a la tarea de hacer la densificación de la red y cualquier equipo que ustedes, bueno, no todos, hay algunos equipos en el mercado que tienen algunas limitaciones, pero básicamente algunos equipos tienen la posibilidad, o más bien, perdón, corrijo,
todos los equipos tienen la posibilidad de ponerse a funcionar como caster, pero no todos los equipos tienen la posibilidad de hacerlo para transmitir correcciones diferenciales a grandes distancias. Nosotros, así como, por decirlo así, como lo haría cualquier topógrafo si tiene una pareja de equipos, nosotros con nuestras 8 estaciones GNSS las poníamos a transmitir datos, nos conectábamos desde diferentes partes del país. Esto fue cuando estuvimos haciendo la campaña de medición de la red geodésica nacional en el año 2019 y estuvimos haciendo pruebas para ver cómo nos funcionaba, y es decir, nosotros, por ejemplo, acá en el sector norte del país y en esta parte acá en el Pacífico, estábamos conectándonos a estaciones GNSS ubicadas aquí en Guanacaste y aquí, por ejemplo, en Limón, en el área central y demás, para ver cómo eran las soluciones. Es decir, los vectores que nosotros teníamos eran vectores que por lo general andaban por más de los 60 kilómetros. Algo que nosotros nos dimos cuenta cuando estuvimos haciendo esta campaña es que la limitante tecnológica que nosotros tenemos se debe un poco al tema del acceso a Internet que nosotros tenemos como usuarios. Si las operadoras que nos brindan servicio de Internet móvil tuvieran una cobertura total en el país, pues para nosotros esto sería muy sencillo. Pero, por ejemplo, esto que les muestro por acá es un mapa de la SUGEF donde nos muestra cuáles son las zonas de cobertura de las diferentes operadoras móviles. Y pues esto lo que nos dice es que en mucho del país se pueden utilizar estas técnicas, pero evidentemente no lo podemos utilizar al 100% en Costa Rica. De ahí que nosotros tomamos esto que estamos diciendo acá, una consideración de diseño, no de limitación, porque la técnica como tal no tiene una limitación en cuanto a distancia, sino de diseño geométrico, para considerar que, bueno, nosotros teníamos que llegar aquí a un número mágico. Bueno, ¿cuántas estaciones NSS? 20, 50, 100, etcétera. Cuando nosotros empezamos a analizar todas esas variables y evidentemente el costo económico que eso representa, porque el mantener una red como esta que nosotros tenemos, pues es un poco caro, pero sin embargo, pues creo que lo hemos venido haciendo de una buena forma. Había que establecer cuál era la cantidad máxima de equipos que nosotros podíamos tener y cómo podíamos nosotros cubrir el país de una manera eficiente. Entonces, al darnos cuenta nosotros que el país realmente, por más de que nosotros tuviéramos estaciones por todo lado, realmente la limitación no era cantidad de equipos, sino una limitación de acceso a Internet. Y bueno, por otro lado, otra cosa que voy a mencionar ahora, buenas prácticas en el levantamiento, porque también eso es un peso muy fuerte que hay. Entonces, con 14 estaciones, nosotros logramos identificar que en cualquier parte del país, a 60 kilómetros vamos a poder recibir una corrección diferencial. Acá en Costa Rica, como ustedes pueden ver, solamente tenemos en un pequeño sector acá, en Isla Calero, acá en Punta Burica y por aquí en una parte allá por el lado de Chirripó. Sin embargo, esto no quiere decir que ahí no se pueda utilizar la información. Ahora vamos a ver un ejemplo que tenemos por acá en la presentación. Ustedes, si ustedes quieren acceder al caster, ustedes lo que hacen es que ustedes ingresan a la página del Sistema Nacional de Información, crean una cuenta y al crear una cuenta ustedes se van a un apartado que se llama caster en utilidades. Cuando ustedes se van al apartado de caster en utilidades, ustedes les va a salir este menú donde les aparecen unos términos de condición que ustedes los pueden, bueno, el archivo se descarga para que ustedes los tengan. En el momento que ustedes dicen que se ha leído y aceptado los términos de condición de uso, que ojo, eso se puede utilizar, pero hay unos términos de condición de uso. Yo les solicito que por favor los lean para que estén seguros si ustedes están utilizando este sistema de acuerdo a los términos que están ahí especificados. Si esto lo hacemos, entonces ya nuestra aplicación va a funcionar plenamente, o más bien nuestro usuario va a funcionar plenamente en el caster del Instituto Geográfico Nacional. Esto que tenemos por acá es una conexión con un software de escritorio que se llama GNSS Surfer y lo que nos permite es conectarnos a un caster y monitorear. Hay otros programas también que nos permiten inclusive descargar datos RINEX, no necesariamente yo tengo que descargarlos, digamos, por la vía del receptor y demás, sino que los puedo descargar. Entonces, ahí estamos viendo la cantidad de satélites que están recibiendo, que estamos recibiendo a partir de eso. Estos son unos datos de estadística que es muy importante y les comento, no voy a hablar de eso porque ya estoy corriendo un poquito con el tiempo, pero para nosotros, algo que es muy importante, y tal vez ustedes ahí nos disculparán un poco porque a veces con el tema de la red de estaciones somos un poquito quisquillosos.
Precisamente nosotros, algo que en algún momento, bueno, que a lo largo de los 10 años que tenemos ya de administrar esta red ha sido un problema, es que nosotros tenemos que justificar por qué este servicio tiene que darse gratuito. Y resulta que si hay usuarios que lo están utilizando realmente, nosotros podemos demostrar que aquí en el país hay gente que lo está utilizando y que se ocupa. Entonces, de ahí que nosotros estemos constantemente en este tema, y aprovecho para hacer un comercial que en la red de estaciones GNSS ahorita tenemos un tema donde ya desde hace unos meses solicitamos a los usuarios que por favor hicieran un cambio de clave. De 1200 y resto de usuarios que tenemos, solamente 60 usuarios leyeron el correo electrónico, cambiaron la clave, y resulta que por ahí se les mandó un comunicado, no por cosas de nosotros, sino por un tema de seguridad informática, donde si las cuentas no se cambian las claves, vamos a tener que proceder con eliminarlas. Entonces, les comento esta situación porque no es una cosa de nosotros, sino es un tema de seguridad informática que así nos lo solicita. Cerrado el paréntesis, continúo. Eso que les muestro por acá es pues una cooperación que nosotros estamos haciendo a nivel regional, donde a partir de nuestras estaciones GNSS, con el grupo de trabajo de tiempo real del IGS, el International GNSS Service, nosotros estamos compartiendo datos para que los datos de nuestro caster sean leídos por lo que hace este grupo de trabajo para generar nuevas correcciones para todas las aplicaciones de tiempo real. Aquí, antes de que nosotros compartiéramos eso, ustedes pueden ver que aquí en el área de Centroamérica pues había un vacío. Hay solamente pues una estación en El Salvador, otra aquí en Nicaragua, Panamá no tiene, los otros países de Centroamérica no tienen, inclusive me llamó mucho la atención que México no tiene, pero ven que hay otros países acá en lo que son las islas del Caribe, Colombia y por acá Galápagos, de Ecuador, donde sí están compartiendo este tipo de datos. Entonces, ¿para qué nosotros compartimos esto? Toda la gente que en este momento está utilizando servicios de tiempo real, llámese Entrip, llámese RTX, llámese OmniStar, llámese Topline, etcétera, todos estos están viendo beneficiados de que nosotros estamos compartiendo datos de las estaciones nuestras para poder corregir todos los modelos de tiempo real. Entonces, pues esto se los comento para que vean que, digamos, son de los tipos de cooperaciones ganar-ganar que estamos haciendo en el Instituto Geográfico Nacional para beneficiar a todos nuestros usuarios. Hay un ejemplo acá sobre la precisión que se puede obtener con este tipo de técnicas, y esto es un artículo que por ahí encontramos y lo venimos utilizando desde hace tiempo como referencia, donde los investigadores que hicieron esto empezaron a analizar hasta dónde podían llegar utilizando la técnica de Entrip, y bueno, la técnica de RTK a través de Entrip, vía internet, y entonces ustedes pueden leer en el artículo donde hay correcciones que han aplicado a más de 2000 kilómetros. Ojo que no quiere decir que a 2000 kilómetros van a llegar a una precisión milimétrica. Obviamente estamos hablando dentro de ciertos umbrales. Pero yéndonos a la práctica con esto, nosotros hicimos algunos experimentos con este tema y ustedes pueden ver acá lo que tenemos. Esto es un experimento donde nosotros, estando ahí en el Registro Nacional, empezamos a hacer mediciones conectados a diferentes estaciones GNSS de esta red nuestra y empezamos a mapear cuáles eran los resultados que tenemos. Entonces, algo importante acá que tenemos que volver a ver de la estadística. Recordemos, cuando nosotros utilizamos un equipo GNSS, nosotros lo que queremos llegar es a esto. Y esto es lo que realmente nosotros estamos viendo en pantalla. Nosotros estamos teniendo acceso a la precisión, no a la exactitud. La exactitud, la única forma de verla es teniendo un valor de coordenadas conocidas. En la estadística se dice un valor verdadero, que muchas veces no lo tenemos, pero básicamente podemos hacer correcciones, es decir, hacemos una medición estática o mediante otro método, y entonces nosotros podemos tener correcciones. Entonces nosotros siempre deberíamos de estar acá, en esta característica. Pero a veces, si nosotros no conocemos el marco geodésico o tenemos algunos inconvenientes con el uso, por ejemplo, qué sé yo, que medimos en lugares inadecuados, entonces podríamos estar enfrentando este tipo de cosas. Entonces, midiendo, vean acá el umbral de distancias que nosotros tenemos, donde nosotros tenemos acá mediciones hasta 180 y resto de kilómetros, tomando en consideración un criterio donde nosotros vemos la precisión teórica que nos dice el aparato que funciona. Cualquier aparato tiene un esquema donde nos dice cuál es la precisión que se requiere,
y nosotros pues podemos verlo. Si nosotros nos garantizamos eso en el campo, podemos llegar a resultados adecuados. Voy terminando ya porque me comí el tiempo. El marco geodésico es de suma importancia. Hago aquí una aclaración porque el marco geodésico oficial que tenemos en el país está referido a la época 2014. El marco geodésico operativo es en el 2019-24. Esto lo comento porque nosotros, como Instituto Geográfico, nos va a tocar la tarea de sacar otras versiones de marco operativo, y el marco operativo es que si nuestros datos fueran como este viejillo que se ve acá en la diapositiva, lo que le estamos diciendo es de cuánto es la zancada en el paso que tiene que dar para poder pasar de un marco a otro. Entonces, el marco oficial es el marco en el cual todos los productos cartográficos y catastrales tenemos actualmente en la institución. Entonces, eso es importante tenerlo en consideración porque a veces se nos vuelve un poco, se nos olvida. Esto así muy rápidamente, ya nada más me queda esto y las conclusiones. Es una aplicación que le hemos recomendado a mucha gente para que la utilicen, se llama N-Trip Checker, y esta aplicación lo que hace es que ustedes, con el usuario y password de este caster o cualquier otro, ustedes se pueden conectar. Esto que acaba de pasar, que salió una pantallita ahí en azul, es que simplemente se conectó y por algún motivo no tenía conexión. Entonces puede ser que tal vez no haya conexión de verdad a internet, o puede ser de que simplemente hizo una conexión instantánea y no lo tuvo. Entonces a veces los usuarios llegan y ya están con el equipo estacionado y nos dicen, mira, es que estoy aquí en el campo y estoy midiendo y resulta que no me está funcionando el caster. Entonces yo les digo, bueno, ustedes validaron antes de parar el equipo que el caster estaba funcionando, porque sí está funcionando, yo aquí lo estoy revisando y sí está funcionando. No, entonces lo que hemos recomendado es que lleguen a algunos lugares porque este tipo de técnica tiene características para su uso que no necesariamente es como andar levantando, por ejemplo, con estación total, donde siempre vamos a poder a trabajar debajo de árboles y demás cosas que no vamos a tener mayores inconvenientes. Bueno, esto es de un ejemplo en un lugar donde trabajamos y simplemente para terminar ya porque me comí el tiempo. Es de suma importancia tener claro cuál es el marco geodésico de la solución. Ustedes mismos, con los equipos que actualmente se compran en el mercado, tienen la posibilidad de poner una estación GNSS en un proyecto, en su oficina, donde sea, a transmitir vía internet, y ustedes tienen que tener claro de cuál es el marco geodésico, porque todo lo que están corrigiendo a partir de esa base está vinculado a un marco geodésico. Si ustedes cambian las coordenadas que ustedes tienen ahí, todos los trabajos que ustedes hicieron ya van a tener una pequeña diferencia. Y ojo, Costa Rica se mueve a una velocidad aproximada de 2 centímetros por año. Entonces, todo el tiempo están cambiando nuestras coordenadas. Es muy importante considerar las prácticas de levantamiento topográficas de campo. Alguien me hacía un comentario un día que estaba haciendo un trabajo de campo y perdió el fix. El fix tiene que ver con el tema de las ambigüedades de fase, y simplemente lo que pasó fue que si perdió el fix, pues una de las razones fue que posiblemente estaba en un lugar donde definitivamente no tenía que medir. El equipo, digamos, tiene su utilidad, pero no puedo medir aquí adentro esperando recibir corrección diferencial de los satélites porque no los estoy viendo. Los satélites están allá afuera, no aquí adentro. Lo mismo pasa si estoy debajo de un árbol. Las configuraciones también de los equipos, hay configuraciones en los equipos que nos permiten una u otra cosa. Y bueno, muy importante, si no hay conexión a internet, esta metodología no sirve. Y recuerden que no es la única metodología, es una metodología rápida, pero hay muchas metodologías. Entonces, como profesionales, nosotros tenemos que estar en capacidad de definir qué es lo mejor que tenemos que utilizar para pues satisfacer las necesidades de nuestros trabajos. Les agradezco mucho por el tiempo, la paciencia y demás, y disculpen por haberme pasado con el tiempo.